Bendiciones. ¿Estás con Andy? Ah, no, Andy está. No, yo estoy acá. Ah, ya. Andy, bendiciones. Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Yo aquí estoy invadiendo un poquito el espacio del pastor, pero es que no me adapto, tienen un montón de pantallas. Entonces, ustedes salen por una pantalla, pero me ven por otra, así que... Sí. Gracias, Andy, bendiciones, qué chévere que estén conectados. Pati, bendiciones, buenas noches. Buenas noches, queridos pastores, buenas noches, hermanos, para todos. Saludos, un abrazo grande desde Esmeraldas. Amén. De Esmeraldas para el mundo. Estás con Sebastián. Sebastián debe conectarse ya mismo, está en el segundo piso. No está al lado mío. Ok, entonces le esperamos. Muy bien, bienvenida. Gracias. A ver quién está por aquí. Liz, bendiciones, hijita. Hola, pastores, buenas noches con todos, bendiciones. Amén, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes por ahí? Todo bien, aquí William dice amén. Amén, qué lindo. Bendiciones, bienvenidos. Está también Steven. ¿Sí? Están a 2 cuartos de distancia, muy bien. Bendiciones. Hola, bebecito, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido, William, a la clase. Buenas noches, un abrazo a todos. Bendiciones, bienvenidos. A ver, ¿quién más está por aquí? Yo. Victoria, mi amor, que no, tu papá está como que yo que no puedo ver todos. Toyita, bendiciones, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. Felizote estar acá. Gracias, mi amor. Nosotros también, de que estés conectada. Bueno, está la familia Larrea, bienvenidos. Está Mariuxi, está Marti, está Luis. Wow, qué chévere que estén conectados. Bendiciones, bienvenidos. Gracias, pastores. Buenas noches. Bendiciones. Qué lindo que estén juntos en familia aquí reunidos. Son bienvenidos todos. Sari, Sofi, bendiciones. Hola, pastora, ¿cómo está? Bien, mi amor, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí haciendo tarea. Ah, bueno. Está tu mami Dalis. Está por otra línea. Dalis, bendiciones, hija. ¿Cómo está mi amada pastora? Bien, mi amor, gracias. Aquí estoy desde mi celular y Sofía está desde el sur. Ah, ya, ok. Bueno, qué lindo estar aquí con todos ustedes. Doy gracias al Señor por esto. Vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este tiempo para que sea de provecho y edificación para ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque nos permites un día más alrededor de tu palabra, Señor, que es alimento al espíritu. Padre, ya te doy gracias por cada persona, cada familia que está conectada, Señor. Gracias porque eres tú el motivo de esta reunión, Señor. Yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos, Señor. Y para los que aún no se han conectado, Señor, los esperamos con mucho amor que se puedan conectar. Bendícelos también donde están. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, nuestro amado, que permitas que esta palabra que hoy vamos a estudiar, Señor, sea grabada en nuestros corazones, que le des la sabiduría al pastor Víctor para que pueda transmitir correctamente, Señor, de acuerdo a tu voluntad, esta palabra, que el mensaje llegue a los corazones, Señor, y que impacte y haga como tú quieres, Señor. De antemano te damos las gracias porque sabemos que tú estás aquí presente. En el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo he orado. Amén y amén. Bueno, los dejo con el pastor Víctor. Mi amor. Bueno, buenas noches con todos otra vez. Vamos a poner una pequeña presentación para empezar. Hoy tenemos el estudio del capítulo 18, 19 y 20. Recuerden ustedes que estamos en la serie
del estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Les pido un segundo para poder proyectar. Yo creo que están viendo ahora la presentación. Sí, de pronto me están escuchando fuerte y claro. Entonces vamos a empezar con este aprendizaje de los capítulos 18, 19 y 20. Si alguien quiere comentar alguna cosa, pues por favor me paran enseguida y nosotros podemos avanzar. Bien, yo he querido hacer algo diferente. Siempre estoy tratando de hacer algo diferente para poder permitir que la palabra fluya de mejor manera. Entonces yo quisiera que alguien busque en su Biblia el capítulo 19 y que lea desde el versículo 2 hasta el versículo 7, por favor. Quisiera que alguien me ayude con esa lectura del versículo 2 al versículo 7, por favor, del capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles. Recuerden que el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas y se encuentra justo después de los 4 evangelios. Después de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento viene inmediatamente el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces quisiera que alguien me ayude con la lectura de los versículos del 2 al 7 del capítulo 19. Por favor, el que ya lo tenga, abra su micrófono y pueda compartir con nosotros los versículos. Yali, amén. Amén, Pati, por favor. La palabra de Dios dice, y les preguntó, ay, no veo bien, perdón, y les preguntó, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron, no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces, pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron, la del bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga. Hasta ahí nomás, hasta el 7. Hasta el 7. Sí, muchas Amén. gracias. Amén. Gracias, Pati. Bueno, como ustedes observan y escucharon, esta historia es hermosa y yo creo que condensa un poco todo lo que estamos aprendiendo en Hechos de los Apóstoles, porque en Hechos de los Apóstoles se relata todo lo que sucedió en la primera iglesia, lo que hicieron las personas que fueron testigos de Jesucristo y a través de lo que ellos vivieron empezaron a hacer con las personas, y no solamente con los judíos, sino también con los gentiles, y de eso se trata lo que vamos a ver hoy. Pero esto es importante porque yo podría decir que Hechos pudiéramos verlo desde 2 partes. La primera que nos habla de toda la manifestación del Espíritu Santo y cómo la primera iglesia se estaba preparando para poder tener ese poder de Dios y poder llevar la predicación, porque recuerden siempre que Jesucristo vino a hacer 4 cosas. Primero, a enseñar, a predicar, luego de enseñar y predicar, vino para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Esas eran las actividades principales que nuestro Señor Jesús hacía en su ministerio. Y en el ministerio Él anunciaba el reino y Él es el rey como tal. Entonces, ya en Hechos de los Apóstoles vemos cómo hay una preparación para los apóstoles y todos los discípulos para que empiecen a predicar.
Luego, cuando ya llegamos a la mitad, por decirlo de alguna manera, el libro de Hechos tiene 28 capítulos, pero cuando empiezan los viajes de Pablo como tal, que son 3 viajes misioneros y se suma el viaje que tuvo para cuando fue preso y llegó hasta Roma como tal, es un poquito la descripción de cómo se empezó a extender el evangelio de Jesucristo y cómo empezó a crecer la iglesia. Entonces, eso era un poquito lo que yo quería relatar. Y respecto a lo que leímos, es hermoso porque nosotros vemos que cuando llegó Pablo, justo estaba ahí Apolos. Apolos era un discípulo, era un judío que era muy apasionado de la palabra y él estaba predicando a Apolos en Corintio, pero Pablo estaba hacia el norte y luego llegó a Efeso y encontró ahí discípulos que estaban hablando de nuestro Señor Jesús, pero ellos estaban con todo hasta el convencimiento que se tenía de Juan el Bautista. Entonces ellos habían creído en Jesucristo, se habían arrepentido de sus pecados y recibieron el bautismo del agua. Y eso estaba bien. Pero es hermoso cómo en estos pocos versículos del capítulo 19 podemos ver cómo Pablo les enseña a ellos que después de eso viene el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo permitió hacer muchas cosas, y aquí lo dice, porque ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando eso sucedió, Pablo impuso sus manos, y cuando ellos llegaron a tener el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, profetizaban. Y fueron 12 hombres que estuvieron preparados para Efesios. Y luego todos ellos salían con ese convencimiento y eran testigos de Jesucristo, pero además de eso, con el poder de verdad que es el Espíritu Santo, podían llegar a las personas. Entonces, este libro es hermoso porque nos muestra cómo la primera iglesia empezó a ser testigos de Jesús. Nosotros somos llamados a ser testigos de Jesús y ahora no es que esta palabra ya no es verdadera, no, al contrario, es verdadera y siempre permanece. Entonces, al ser verdadera y siempre permanecer, nosotros tenemos que el Espíritu Santo, cuando está en nosotros y cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, nosotros ya somos capacitados para poder llevar el evangelio. No necesitamos tener una profundidad de conocimiento, pero sí empezar a conocer lo que está escrito en la palabra. Bien, arrancamos con este viaje que es el... ¿Qué me pasa aquí? Que no me deja avanzar. Yo creo que sí, ya. Bien, un poco quería que ustedes conozcan, bueno, me imagino que la mayoría de aquí conoce, pero sí quería recordarles un poquito cuál es la geografía, cuál es el entorno en que nosotros estamos conversando. Todo lo que nosotros vamos a hablar y hemos venido hablando de los viajes de Pablo, nosotros en estos 3 capítulos, 18, 19 y 20, hablamos del final del segundo viaje e inicios del tercer viaje. Pero en todo caso, todos estos viajes se produjeron aquí en el Mediterráneo. Actualmente, ¿qué países están? Si nosotros vemos desde arriba, ahí está la bota Italia, está Italia, luego está en su borde una de sus provincias que es Cilicia. A continuación, todo esto es Europa, al frente tenemos Albania, tenemos Grecia, tenemos Serbia, Bulgaria, ahí está el Mar Negro. Tenemos Turquía, que es ese gran país donde se encuentra justo aquí la división, aquí en este estrecho como tal, hay la división entre Europa y Asia. Turquía está aquí, también es el último país que se puede considerar como europeo. Ya estamos en Asia está Siria, Líbano, Israel, Jordania, y aquí hay el límite, en cambio, para los países africanos. Entonces estamos Egipto, Libia, Túnez, de los que se alcanzan a ver en esta parte del Mediterráneo. Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos donde sucedieron todos estos viajes. Todo lo que nosotros vemos de la Biblia está en la parte de Israel, pero está conteniendo a tres continentes. Tenemos Europa, Asia y África. En todo caso, para que nosotros tengamos una visión espacial, ahí están 3 islas, está Chipre, está Malta y está Creta.
Entonces, bien, eso es la realidad bíblica actual como tal. Ahora sí vamos a pasar rápidamente a lo que sucedió en el primer viaje. El primer viaje duró 4 años, desde el año 45 hasta el año 49. O sea, nuestro Señor Jesús murió en el año 33, resucitó y se fue a los cielos en el 33. Entonces el viaje de Pablo empezó 12 años después. 12 años después de lo que nuestro Señor Jesús estuvo, subió a la derecha de Dios Padre, pues empezó este viaje misionero. Y ese viaje misionero empezó en Antioquia de Siria y luego descendió a una ciudad portuaria que se llama Seleucia, cruzó a Salamina en la isla de Chipre, continuó a Pafos, que también está en Chipre, de ahí se fue a Atalia, pasó a Perge, luego subió a Antioquia, bajó a Iconio, luego estuvo en Listra, llegó a Derbe y continuó el regreso por la misma vía, por todas las mismas ciudades, exactamente por todas, y regresó hacia Antioquia. Ese fue el primer viaje de misionero de Pablo, duró 4 años, y él estuvo andando por todas estas ciudades predicando el evangelio, haciendo lo que escuchamos en esos 4 versículos de Hechos 19, pero esto lo hizo en 4 años. Ahora, en el segundo viaje, duró alrededor de 3 años, desde el 49 al 52. Aquí estuvo acompañada, el primero fue con Bernabé, el segundo fue con Silas y Timoteo. Partieron de la misma manera ahora desde Antioquia, fueron a Tarso, a su ciudad natal, y luego fueron a ver las obras que ya habían establecido en Derbe, en Listra, en Iconio, esto en ciudades de Galacia como tal, que era una provincia romana. Luego fueron a Antioquia, avanzaron a Troas, luego de Troas subieron a Macedonia, ciudades ya de esta región en ese entonces. Estuvieron en Neápolis, Filipos, Anfipoli, Apolonia, estuvieron en Tesalónica, en Berea, fueron a Atenas, cruzaron a Corintio, cruzaron a Cencre, y luego fueron a Éfeso. De Éfeso pasaron a Rodas, a Pátara, navegaron hacia Cesarea, llegaron a Jerusalén y volvió hacia Antioquia. Todo esto lo hizo en 3 años. Entonces, miren, él recorría muchísimo. Hace 2 semanas hicimos la medición y más o menos era alrededor de 3,000 kilómetros que Pablo iba. Entonces se asentaba en algunas ciudades, algunas regiones y estaba predicando el evangelio. Y ahí hay situaciones especiales. En este segundo viaje pudimos hablar sobre Lidia y hablábamos que era comerciante de telas y en Tiatira. Y Pablo estuvo con él y bueno, ahí le arrestaron a Pablo en esa ciudad. Estuvo con Silas y ahí hubo el terremoto, y cuando hubo el terremoto ellos pudieron salir, se salvó el carcelero, y hace unas 2 clases vimos ese tema que es muy, muy interesante y se encuentra contemplado en el segundo viaje de Pablo. En el tercer viaje de Pablo duró 5 años, desde el año 52 al 57, aquí viajó con Silas y volvió a hacer algo parecido, salió de Antioquia hacia Tarso, fue a Derbe, Listra, Iconio, Antioquia, llegó a Efesios, subió hacia Troas, a Misia, fue a Neápolis, Filipos, estuvo en Tesalónica, en Berea, fue a Corintio, regresó por ahí mismo, navegó hacia Efesios nuevamente, Mileto, fue a Rodi, a Pátara, cruzó el mar y se fue a Tiro, Cesarea y terminó en Jerusalén. Ahí terminó el tercer viaje, que duró 5 años. Y finalmente algunos le consideran como el cuarto viaje, pero realmente ya no fue un cuarto viaje porque él ya estuvo conduciéndose como preso, y aquí pasó lo del naufragio. En alguna de los estudios bíblicos que tuvimos hablamos del naufragio que fue en Malta,
y de la forma como Pablo permitió que todos los que estaban en ese buque no fallezcan, y ahí fue que estuvo en la fogata y le mordió una serpiente venenosa, y ahí pasaron algunas otras cosas hasta que finalmente llegó a Roma. Eso pasó entre el 62 y en el 64, más o menos 2 años. En esa temporada es cuando Pablo finalmente muere. Bien, eso era más o menos para hacer un resumen de los viajes misioneros de Pablo. Ahora sí vamos a sacar lo más importante, lo más relevante del capítulo 18, y vamos a hacerlo para los 3 capítulos. Entonces, como ya lo mencioné, aquí se habla sobre el final del segundo viaje y el inicio del tercero. ¿Qué ciudades se encontraron? Se encontró a la ciudad de Corintio, y obviamente cuando hablamos de Corintio, la primera de Corintio y la segunda de Corintio son cartas que Pablo escribió para la iglesia que estaba sentada en Corintio. Entonces, Pablo llegó desde Atenas y se estableció ahí por 18 meses. O sea, Pablo estuvo ahí años, 6 meses. Y obviamente creó una iglesia, fundó una iglesia y predicaba no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Eso es importante. Éfeso igual, después de Corintio, él viajó con Aquila y Priscila a Éfeso. Ellos eran unos discípulos de él que les permitieron avanzar con el evangelio como tal. ¿Alguien preguntó algo? No alcanzo a ver. Andrés, por favor. Sí, hola, buenas noches otra vez. Sí, tenía una duda. Todos en estos viajes de Pablo, ¿en qué momento se escribieron las cartas? O sea, los libros que hoy conocemos están incorporados al Nuevo Testamento. ¿Fue después de los viajes o fue durante los viajes que se fue recopilando la información? Algunos, gracias por esa pregunta, algunos fueron durante los viajes, pero no todos. La mayoría, recuerden que ustedes más o menos son 20 cartas. Algunos fueron hechos durante los viajes porque eran cartas que les enviaban a las iglesias que él iba conformando. O sea, iba abriendo sus iglesias y luego él mandaba esas cartas que se llegaban a las iglesias para motivar la expansión del evangelio. Pero la mayoría fueron escritas mientras él estaba preso en Roma como tal. Y lo curioso de ese encierro que tuvo Pablo en Roma, porque a él lo iban a juzgar acá en Jerusalén, pero definitivamente no le podían juzgar porque él era ciudadano romano. ¿Por qué? Porque a pesar de era familia judía, en Tarso era una provincia romana, estaba parte de una provincia romana. Entonces, él tenía la nacionalidad romano, pero era de padres judíos porque había nacido en Tarso. Entonces, él apeló a que él no podía ser juzgado porque él era ciudadano romano y él tenía el derecho a que sea revisado su caso en Roma. Entonces, por eso el cuarto viaje, que fue, como les menciono, un viaje no planificado como los 3 primeros, sino que fue un poco forzado porque él estaba en una condición diferente y fue llevado hacia Roma. Cuando estuvo en Roma, él tuvo un encierro diferente porque él podía recibir personas. Entonces, él logró discipular muchísimo en Roma como tal. De hecho, abrió la iglesia y de hecho por eso están Romanos, las cartas a la iglesia de Roma como tal, porque él en su encierro, él podía recibir personas y también se dedicó a escribir. Entonces, fue un mix para responder la pregunta, Andrés. Algunas cartas se escribieron durante los viajes y otras se escribieron cuando él estuvo encerrado en Roma. No sé si pude responder tu pregunta o si tienes alguna pregunta adicional. Sí, está respondido. Ya, Víctor, gracias. Listo, gracias. Entonces, como les estaba mencionando, estuvo en Cesarea y Antioquia. Ahí estuvo saludando a la iglesia que ya fundó anteriormente. Estuvo en Galacia y en Frigia, y ahí comenzó su tercer viaje misionero recorriendo estas regiones, porque él lo que hacía es no solamente que fue y fundó la iglesia, sino que estaba atento, regresó en algunas ocasiones para
fundamental lo que había hecho, y en algunas otras cosas lo que hizo también es escribir estas cartas para las iglesias para fortalecer la fe de estas iglesias. Entonces ahí empezamos a entender por qué hay la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Fueron cartas que Pablo escribió para enviar a la iglesia en Corintio, y así lo propio la iglesia en Éfeso. También tenemos la carta a los Efesios. Entonces, esa es un poquito la historia de por qué tenemos todas esas cartas paulinas, como son 20 cartas ahorita. Sí, creo que son 20 cartas ahorita, dudé un poquito, pero en todo caso algunas escribieron mientras estaba en los viajes misioneros y otras escribieron cuando él estuvo preso en Roma. Si tienen preguntas, por favor, me paran enseguida. Ahora bien, en el capítulo 18, lo que yo he resaltado en esta ocasión es la presencia de Aquila y Priscila, que era un matrimonio judío, que ellos se convirtieron y fueron colaboradores muy cercanos de Pablo. Ellos viajaron con Pablo en este viaje. También tenía a Silas y Timoteo, que se reunieron con Pablo en Corinto y obviamente apoyaron en el ministerio. Esto es importante destacar porque no lo hizo solo Pablo, sino que él empezó a construir discípulos. Se podría decir que aquí se ve la paternidad espiritual. Pablo con Aquila y Priscila, obviamente ellos empezaron a alimentarse de ese testimonio de Pablo de Jesucristo. Recuerden que Pablo no lo vio, no fue un discípulo directo, o sea, nunca estuvo con Jesús, al contrario de los otros discípulos, de los 12 discípulos. Él era apóstol, pero no estaba dentro de los 12. Él vio a Jesús después, y de eso se trata la primera parte del libro de los Hechos. Entonces, aquí vemos cómo ya empieza a haber esa paternidad espiritual que nos permite guiar y ser testigos de Jesús. Tenemos a Silas y Timoteo, como les menciono, igual estaban siguiendo el testimonio de Pablo, y prácticamente ellos eran los que estaban. Pablo era uno de los que construyó el Nuevo Testamento, que ahora nosotros utilizamos como palabra revelada de Dios, como el logos de Dios, que nos permite a nosotros avanzar. Momentos destacados, cuando Pablo recibe la visión de Cristo, y yo les pasé hoy en el grupo porque cuando estaba estudiando la palabra, yo creo que esa es una palabra para nuestro ministerio, para UM Ministry, que dice: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Pablo se fue contra todos, contra no solamente la religión judía, sino también con otro tipo de religiones, y esta declaración, esta visión que él tuvo en Corintio del mismo Jesucristo, entonces él le dice: no temas, sigue hablando de Jesús. Y yo creo que este es un llamado a nosotros, porque en este momento, en estos tiempos, la gente no quiere hablar de Jesús. Le da un poco de pena hablar de Jesús. Hay otras personas que hablan directamente, hay canciones, hay artistas que hablan directamente del enemigo, de antivalores, y a ellos no les da pena y a la gente no le critica, pero cuando aparece una persona que empieza a hablar de Jesús, ahí sí, yo creo que esta declaración es fundamental para nuestra vida, no solamente para los que tenemos un llamado específico dentro de los ministerios, sino para todas las personas que son hijos, porque yo creo que aquí Jesús nos dice el nombre de cada uno. En mi caso, Víctor, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Y yo quisiera que en este estudio bíblico ustedes tomen esta primera frase, que es poderosa, y digan su nombre y repitan el nombre de ustedes y digan: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Eso nos dice nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Aquí también es llevado ante el tribunal de los judíos, y obviamente Galión se dio cuenta de Pablo, y él no quiso juzgarlo como tal. Se menciona a Sóstenes, que era un líder de la sinagoga, que es golpeado por la multitud. Estos capítulos tienen historias muy bonitas, son muy profundas. Yo he tratado de sacar situaciones muy específicas, pero yo sí les invito a que lean con más pausa y más cuidado cada uno de estos capítulos, que son hermosos. Y como le mencioné, del capítulo 18 destaco
estos versículos, y yo sí quiero que me ayuden leyendo a alguien, Hechos del 18, del versículo 7 al 11, por favor. Aquí está esta visión hermosa que dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Todos tenemos que apropiarnos de esta palabra de Jesús que le dio en visión a Pablo, y no, que no nos cueste hablar de él, que nosotros vayamos convencidos que él está ahí. No sé si alguien ya tiene, por favor, estos versículos de Hechos, capítulo 18. No alcanzo a ver quién está levantando la mano. Por favor, abre el micrófono. Víctor José levantó la mano. BJ, por favor. Hechos 18, versículo del 7 al 11. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Entonces, amados, realmente nosotros tenemos que tomar estos versículos y hacerlos nuestros. Si nosotros estamos caminando y estamos hablando de Jesús, tenemos esta palabra que también es para nosotros. Tenemos que hablar sin miedo, tenemos que ser testigos de nuestro Señor Jesús y hacerlo, porque vamos a estar respaldados a pesar de las oposiciones que podamos tener, porque oposición va a haber, pero no nos debe preocupar la oposición como tal. Entonces, esto es lo que pasó en este viaje. Hubo, aquí les puedo presentar este mapa. Este mapa nos permite ver rápidamente lo que estábamos conversando, el final del segundo viaje. Yo ya lo había mencionado. Solamente traje para que ustedes recuerden toda la extensión del camino que tuvo que caminar Pablo como tal, y lo que sucedió en Efeso y sucedió en Corinto. O sea, Efeso está aquí donde es Turquía, ahora la actual Turquía, y Corinto es en Grecia como tal. Bien, vamos avanzando al capítulo 19. En el capítulo 19 se relata el tercer viaje misionero de Pablo, y aquí se habla específicamente de Éfeso. Sabemos que era una ciudad importante en Asia Menor, en Turquía, y él pasó más de 2 años predicando y enseñando en esta ciudad. Y aquí hay algo maravilloso que yo sí quería comentar. Pablo fue también usado por el Espíritu Santo y él hizo milagros fabulosos. Vamos a ver alguno en esta noche. Pero lo que a mí me impacta es que él siguió el mismo modelo de Jesús. Él primero enseñaba y predicaba. O sea, enseñaba utilizando, bueno, no dice qué, pero nuestro Señor Jesús utilizaba mucho las parábolas y llegaba y hacía sus enseñanzas y predicaba a muchas personas como tal. Y después de que hacía esta predicación y estas enseñanzas como tal de la palabra, venían los milagros y echaban fuera a los demonios. O sea, a mí me sorprende este capítulo 19 porque nosotros podemos ver prácticamente el modelo que usó nuestro Señor Jesús para discipular aquí en la tierra. Los puntos claves de este capítulo es cómo Éfeso era el centro de acción. Entonces, aquí Pablo enseña sobre el Espíritu Santo y lo que les había dicho, hay milagros asombrosos y se confronta con los gentiles, o sea, con las personas que no tenían idea del judaísmo, que no eran judíos, sino que estaban inclusive en otro tipo de ritos especiales. Ustedes conocen que los griegos hasta ahora tienen muchos dioses y mucha mitología y hablan de muchísimos dioses como tal,
Y obviamente Pablo se enfrentó a eso, se enfrentó a esas creencias y no por fuerza de él, sino porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Se fue, a pesar de que estaba en el contexto del Mediterráneo, se fue a países donde hablaban otras lenguas, donde tenían otras culturas. Él empezaba por la sinagoga al principio, pero luego ya fue donde los gentiles. Y aquí dice la expansión del mensaje. Desde Éfeso, su mensaje se difunde a toda la provincia de Asia. Aquí también en este capítulo se ve lo que les menciono. Ahí había en Éfeso la diosa Artemisa, los romanos la conocen como Diana. Entonces esto provocó un problema grave porque ahí los artesanos hacían obras de esta diosa que tenían y vendían. Pero obviamente como Pablo llegó con el mensaje de que no tienen que estar adorando a nadie, y peor aún que esas figuras que se hacían no tenían ningún tipo de poder, generó un alboroto muy grande de todos los artesanos y hubo un problema supremamente grande por eso. Pero miren, desde ese entonces ya se producía problemas por el tema de la idolatría. Y ese es un problema que ha sido permanente y el demonio usa mucho eso porque la gente trata de aferrarse a algo físico, algo que ve, algo que esté en lo natural. ¿Por qué? Porque no conocen realmente a Dios. Y el hecho de que no conocen a Dios de una forma real y no hay una relación, porque bueno, lo pueden conocer inclusive, pero si no tienen una relación con Dios, pueden caer en este tema de la idolatría. Y eso es un tema muy, muy fuerte que todavía ahora tenemos muchos problemas. También habla sobre el hecho de que ya Pablo en este viaje del tercer viaje que se encuentra en el capítulo 19, ya empieza a pensar en Jerusalén y en Roma. Él siempre tenía en mente Jerusalén porque ahí se originó todo con todo lo que pasó con nuestro Señor Jesús, y Roma porque obviamente era la capital del imperio, de toda esta región donde él viajó. Todo eso estaba dentro del imperio romano, a pesar de que había muchos países con diferentes culturas, entre ellos los griegos que eran los más fuertes. Roma era el centro de gobierno del imperio romano que estaba conquistando toda esta región. Entonces para Pablo era muy, muy importante Roma y logró mucho. Y si vemos ahora la carta a los romanos, es una carta muy hermosa, llena de mucha teología que nos muestra el camino de nuestro Señor Jesucristo, porque realmente todo lo que se dice en Hechos está basado en Jesús, y cuando damos testimonio de Jesús, el Espíritu Santo se presenta. Se presenta porque fue una promesa de Jesucristo. El momento que Él ascendió, quedó el Espíritu Santo, y cuando nosotros somos testigos de Jesús, Él nos respalda. El hermoso Espíritu Santo nos respalda, y por eso es importante lo que les decía, el modelo. Enseñar, predicar la palabra, eso permite que el Espíritu Santo nos bautice y nos permita a nosotros, en el nombre de Jesús, poder hacer esas otras señales que son milagros, sacar demonios, profetizar, entre otras cosas que nosotros podemos hacer ya cuando estamos revestidos del Espíritu Santo. El hecho importante que yo quería tocar, ya lo dije más o menos, y se encuentra en Hechos 19, del 23 al 27. Víctor José, no sé si tengas, por favor, Hechos 19, del 23 al versículo 27, y nos puedas leer, por favor. Voy. Bueno, Hechos 19, 23 al 27. Al 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de planta templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Efeso,
sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado y comienza a ser destruida la majestad de aquella y a quien venera toda Asia y el mundo entero. Amén, gracias BJ. Entonces, ustedes pueden evidenciar en este corto relato cómo la gente se levantó por un tema económico, porque la gente, el vulgo, la gente en general creía en esa idolatría a Diana, a Artemisa como tal, y eso se traducía en un tema económico. Entonces, evitaban conocer al Dios verdadero, trataban de hacer todo esto para irse en contra de Pablo porque ellos estaban cuidando su interés económico. Y claro, ahorita conocemos que este templo de Artemisa es considerado inclusive ahora una de las grandes 7 maravillas del mundo antiguo, porque los griegos, desde Alejandro Magno, cuando él tenía el control de todo el mundo como tal, porque él llegó a ser un conquistador que tuvo una gran cantidad de territorio, incluido todo el que estamos nosotros hablando, él llevaba esa cultura de esta diosa Artemisa y los romanos lo conocían como Diana. En todo caso, esto generó este problema para los artesanos y se pudieron rebelar porque tenían ese problema. Entonces, aquí vemos cómo esto tiene mucha similitud inclusive a lo que pasa hoy. Y yo les estaba mencionando antes del tema de la idolatría. La idolatría, lastimosamente, nos cega y ese es un problema grave. Realmente es un problema muy, muy grave. Entonces, asimismo, nosotros tenemos respecto al mapa que ya lo vimos, Éfeso está justo en lo que es ahora Turquía. Este es un punto muy importante porque aquí había mucha oposición para el evangelio, sin embargo llegó a ser una iglesia muy grande, tanto Éfeso como Corintios, como Tesalónica, como Filipos, fueron iglesias que llegaron a ser muy grandes, pero aquí hubo muchísima oposición. Entonces, eso es importante que nosotros evidenciemos como tal. En el capítulo 20, nosotros tenemos que estamos todavía en el tercer viaje de Pablo. Aquí nosotros vemos cómo él regresa a Jerusalén como tal. Él viaja desde Macedonia y Grecia y pasa por Troas. Y aquí pasa un incidente del cual lo vamos a revelar, que es con un jovencito que se llama Eutico. Él se cayó por la ventana desde el tercer piso y sucede que Pablo resucitó a este muchacho y eso obviamente avivó la fe como tal. Entonces, en Mileto Pablo les habla con profunda pasión y yo creo que si ustedes leen ese discurso de Pablo, realmente se van a impactar. Por razones de tiempo no podemos estar describiendo todo lo que sucede en estos capítulos, pero sí les quise generar esa curiosidad para que ustedes puedan ir a la palabra y puedan avanzar en el conocimiento hermoso que nos da el libro de los Hechos como tal. Los puntos claves, aquí también Éfeso se muestra como un centro de acción de todo este capítulo. Entonces aquí se enseña sobre el Espíritu Santo, se realizan milagros, hay debates, hay una extensión del mensaje. Desde Éfeso se llegó a toda la parte de Asia. Recuerden ustedes que se prohibió por el Espíritu Santo, hace algunas clases nos mencionaban, para que se vaya hacia el lado occidental, o sea, lo que es hoy la China, por ejemplo. Hacia allá no se supone que no hubo al menos no se conoce o no está escrito en la Biblia, una misión para que vaya a entregar el evangelio de Jesús, pero
finalmente en Asia Menor, en la parte de Turquía, sí, y desde Éfeso, pues se dio el tema de la difusión de toda esa región, pero Pablo siempre estuvo pensando en Roma. Él estuvo siempre pensando en Roma. Entonces, aquí llegamos nosotros al capítulo 20 y quisiera que alguien me ayude en el capítulo 20, desde el versículo 7 al versículo 12. Por favor, Víctor José. Hechos, capítulo 20 y versículo del 7 al 12. A ver. Visita de despedida de Pablo en Troas. No, hijo, Hechos 20. Del 7 al 12. Hechos capítulo 20 del 7 al 12. Es ese. Sí, sí, amor, pero creo que yo me equivoqué. Sí, ese es, por favor. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, Eutico. Sí, estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Entonces, por ejemplo, aquí hay que ver, aquí se destaca muchas cosas. Primero que cuando Pablo empezaba a hablar de Jesús, porque él hablaba de Jesús, él pasaba mucho tiempo y aquí habla de muchas horas, hasta tal punto que este joven que estaba atento a lo que decía Pablo se quedó dormido y lastimosamente se cayó. Y aquí, cuando él se cayó, falleció, murió. Ahí las personas lo levantaron y estaba muerto. Entonces, imagínense, después de haber estado tantas horas, había la gente que estaba acumulada en todos lados y resulta ser que de un tercer piso donde estaba este joven, se cae y muere. Y Pablo estaba hablando de Jesús y Pablo ese momento permite que al abrazar al joven y al declarar Jesús y el Espíritu Santo lo trae nuevamente a la vida, pues eso respaldaba lo que él estaba predicando. Y aquí se ve una vez más el modelo que les menciono. Él estaba predicando, estaba enseñando y luego se dan los milagros como tal. Alguien levantó la mano, por favor. No lo alcanzo a ver aquí. Yo, mi pastor. Yo, mi pastor. ¿Sí me escucha, pastor? Sí, señora. No, que aquí pasa algo que comparo con algo que hizo, creo, el profeta Eliseo cuando la viuda lo fue a buscar porque su hijo había muerto y él se le echó encima al niño. Igual hizo Pablo con Eutico, se le echó encima y ahí está como la transferencia del poder, del poder que había sobre ellos, de la autoridad que había sobre ellos. Y fue algo muy similar. Quería solo aportar eso. Muchas gracias, hija. Sí, es importante hacer esas observaciones. Como bien dice Dalis, eso pasó con el profeta Eliseo. Él llegó y estuvo donde una viuda y el hijo murió y él para oraba a nuestro Padre, dice, ella me ayudó y tú haces que el hijo se muera. Y efectivamente hizo lo mismo y el niño lo resucitó. En este caso pasó exactamente lo mismo. Pero más allá de esa forma, probablemente las formas, porque nuestro Señor Jesús también resucitó, por ejemplo, a
a la hija de Jairo. Ahí él le habló al oído. Entonces, yo personalmente, más que la forma, creo que hay que destacar el fondo, y el fondo es que efectivamente lo que dijo Dalis, hay una transferencia del poder del Espíritu Santo, que es el que definitivamente lo resucita. Pero es que él estaba hablando sobre la palabra y estaba enseñando, y ese testimonio de Jesús en este suceso que me imagino conmocionó a todos, porque todos estaban ahí en la noche, y dice que se estaba enseñando hasta el amanecer, o sea que era una vigilia completa, predicando y enseñando. Y si predicaba y enseñando, me imagino que había una multitud ahí. Entonces, cuando Eutico se cayó y falleció, fue una conmoción enorme, porque dicen, ¿cómo? Estamos hablando de Jesucristo y pasa esto y fallece. El momento que hay esa presencia del Espíritu Santo que le levanta a Eutico, pues yo me imagino que las personas estaban viendo que toda esa prédica, que toda esa enseñanza de Pablo se volvía real. Entonces aquí nosotros necesitamos, y por eso empecé este mensaje hablándoles de la necesidad que tenemos de que seamos bautizados en el Espíritu Santo, y eso permite que nosotros nos atrevamos primero a enseñar, a predicar, y con esas herramientas nosotros tengamos, obviamente, para tener una relación con Dios, logramos tener esa relación, y esa relación permite que el Espíritu Santo esté en nosotros, y cuando nosotros estamos con esa posición, con esa mente de Cristo, y los que están en la escuela de liderazgo saben a lo que me refiero. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, el nombre de Jesús es una herramienta poderosa que permiten que inclusive los muertos se levanten. Entonces dice, pero pastor, ¿eso es posible? Sí, y es posible ahora, sí, siempre fue posible, pero nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, aplicar el modelo de Jesús, enseñar, predicar, y en ese sentido alejar enfermedades, alejar la muerte, echar fuera demonios. Entonces lo podemos hacer, sí, pero tenemos que vivir una vida en santidad, en oración, en ayuno, y esa relación que nosotros tenemos con Dios permite que el Espíritu Santo provoque todas estas manifestaciones que son hermosas y que están indicadas en toda esta palabra. Quería referirme a un tema más, pero ya no me da mucho el tiempo, porque aquí hay una declaración. Bueno, en uno de estos viajes, y al final del 20, hay un intento de 7 jovencitos que eran hijos de un judío, y ellos fueron y quisieron sacar un demonio como tal. Y ellos dijeron, yo les conjuro por el Dios de Pablo, por Jesús, quien predica Pablo. Y el demonio les dijo, definitivamente yo a Jesús los conozco, y sé quién es Pablo, pero ustedes definitivamente no les conozco. Y una persona que estaba endemoniada, obviamente, les derrotó a los 7 que salieron, la palabra dice, desnudos y heridos como tal. Y de este suceso yo quiero destacar una cosa, que este demonio que estaba en esta persona como tal, hace una declaración, dice, yo a Jesús lo conozco. Entonces, hasta el demonio conoce a Dios. El conocimiento de Dios no nos da la autoridad. La relación con Dios nos da la autoridad. Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra. Ahora estamos en los capítulos 18, 19, 20, y estamos viendo cómo en ese entonces Pablo, que estaba en estos viajes misioneros, ya tomaba esa autoridad y permitía que en esa autoridad podían hacer todas estas manifestaciones. Ahora bien, eso pasó en ese entonces, en estos viajes misioneros. ¿Qué pasa ahora? ¿Estamos capacitados para que
pase lo mismo que sucedía ahora, como el milagro de Eutico, como lo que hemos estado revisando anteriormente. Yo quisiera escuchar alguna reflexión antes de terminar este estudio bíblico al respecto. Pastora, no sé si quieras decir algo, por favor. Bueno, creo que es súper interesante poder conocer todos los viajes del Pablo, tremendos recorridos que hizo. Y ojo que en esa época no habían los medios de transporte que tenemos ahora, ¿no? Em, Antes eran bastante rudimentarios, caminando o por vía de los barcos. Pero realmente es de admirar cómo gracias a Pablo nosotros los gentiles tenemos la oportunidad de conocer al Señor Jesús. Había un llamado súper especial para Pablo. Era necesario que una persona de sus antecedentes, pero también de su conocimiento, pudiera convertirse al Señor Jesús y pudiera llevar su palabra. Así que si nosotros tenemos que honrar a un apóstol, ese debería ser el apóstol Pablo. Gracias a él, todo el pueblo no judío tenemos ahora mucha riqueza de escritura, porque el Espíritu Santo lo utilizó a él para poder tener casi la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, eso de ahí me parece súper impactante. Me ha gustado mucho este recorrido que hemos tenido el día de hoy sobre los viajes de Pablo. Amén, pastora. Muchas gracias. No sé si alguien quiera tener una reflexión de lo que hemos hablado hoy. Dalis, por favor. Aló, ¿sí me escucha? Sí, señora. Bueno, así como dijo mi pastora, es pues hacer una honra a un gran hombre de Dios, al cual escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Las epístolas paulinas son casi la mayor parte del Nuevo Testamento, y estudiarlo a él es profundizar en grandes códigos y misterios que el Señor nos revela. Por ejemplo, cuando estaba leyendo este capítulo y estos capítulos, y ahora que usted lo enfatiza de esta forma tan explícita, hay muchos códigos. Por ejemplo, eso que la reflexión que hice, yo estoy estudiando los libros de los profetas para conocer un poco más de ellos. Y hice como la comparación con esos actos proféticos que esos grandes hombres de Dios hacían, inspirados por el Espíritu Santo, que de ellos, de él viene el poder. Pues Pablo fue utilizado por Dios y fue como así algo abrupto, porque en un día, en un solo momento, después de ese encuentro con el Señor Jesús, su vida cambió por completo. Y yo siento que cuando nosotros decidimos conocer a Jesús, Él cambia nuestra vida por completo, cambia todo. Y pues es simplemente leer más sobre Él. De verdad que es un gran gozo. Amén, hija, gracias. También está el pastor Renato por aquí. Gracias, pastor, por acompañarnos. No sé si está con la pastora Elizabeth. Qué gusto tenerlos en esta reunión de hoy. Pastor Renato, buenas noches. Sí, buenas noches, mis hermanos, un gusto. Sí, los acompañaba, yo no siempre los puedo acompañar. Es más, a los miércoles también a veces nos reunimos un poquito tarde por las actividades que tenemos, pero ahí estamos. Siempre es bueno repasar y poder revivir y volver a analizar, porque la Biblia es un libro muy especial, es tan perfecto y tan lleno de espiritualidad, sobre todo de Espíritu Santo, que
leemos un versículo 100 veces y las 100 veces tiene un mensaje. Es lo maravilloso de la Biblia. Y eso de lo que justamente se estaba leyendo, hay cosas fabulosas como incluso cuando se llevan los delantales de Pablo y sanan a un enfermo, cuando el hecho también de los exorcistas que también trataron de sacar un demonio. Bueno, nos reflejan muchas cosas fabulosas del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y algo que es claro y se verifica y se ve reflejado en todo esto es que la palabra dice que donde están dos o más en el nombre de Jesús, Él está allí. Y yo creo que ese también es uno de los kits del asunto, de que cuando Pablo, cuando los Pedro, en todos los milagros que hicieron, pues allí estaba Jesús de alguna manera presente, ¿verdad? Porque Él dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y es real. Y es, creo yo, por eso también de que esos hombres que se entregaron totalmente a la vida cristiana, siempre estuvieron acompañados por Él, y por eso nunca en todo lo que hicieron hubo un problema de que fallaron o se equivocaron, sino que siempre se dio el milagro, siempre se dio el hecho de que ellos manifestaban y exaltaban el nombre de Jesús, porque eso es lo importante, ¿verdad? Que nosotros estamos hechos reyes y sacerdotes, pero para exaltar lo grande, la magnificencia, la omnisciencia de Dios y de Jesucristo. Es fabuloso, sí. Y aquí acompañándolos, como siempre, ustedes saben que siempre estamos con ustedes y escuchando, y también ya les digo, recordando y volver. Siempre es bueno, porque ya les digo, cada vez que se lee la Biblia, uno la puede haber leído un versículo 100 veces, pero 100 veces va a tener un mensaje. Y siempre se descubre algo nuevo. Un gusto, mis hermanos. Amén, pastor, muchas gracias. Saludos a la pastora Elizabeth, les amamos muchísimo. Y gracias, pastor. Realmente siempre estamos orando por ustedes. Gracias. Igualmente, mi hermano. Gracias. Bien, amados hijos y hermanos, por favor, no sé si alguien tenga una reflexión final, sino con esto ya haríamos la oración de cierre. El pastor. Por favor. ¿Sabe que me quedé con una duda? Estaba leyendo esta parte donde el espíritu malo le dijo que conocía a Jesús. Ajá. Pero también dice que sabe quién es Pablo. Y a otros le dice, ¿y ustedes quiénes son? O sea, ¿también nos conocen? Lo que pasa es que cuando ellos estaban tratando de que el demonio salga de esa persona, ellos estaban usando el nombre de Jesús. Entonces decían, os conjuro, dice la palabra, os conjuro por Jesús, quien habla Pablo. Entonces, ellos no conocían a Jesús. Entonces, si tú no vives, si no tienes la mentalidad de Cristo y no vives Jesús, el nombre de Jesús no representa nada, pero la autoridad proviene en que tú vivas Jesús. Pablo vivía Jesús, él daba testimonio de Jesús, él caminaba, llevaba su palabra. El Espíritu Santo se hacía presente cuando él declaraba de Jesús y podía resucitar. Aquí resucitó al jovencito, lo que decía el pastor, no los comenté, pero se llevaban los paños de Pablo y los enfermos se sanaban solo por tener el paño como tal. Y era porque él vivía Jesús. Entonces, claro, estos exorcistas, 7 hijos de un judío, trataron de usar esa metodología que hacía Pablo. Entonces, por eso yo decía, las formas sí, pero más allá de las formas es lo que significa. Por ejemplo, la mujer del sangrado. La mujer del sangrado va y topa el borde de nuestro Señor Jesús y se sanó. Y no era el manto del Señor Jesús lo que sanó, sino era la fe que ella tenía en él. Esa forma activó, pero no estaba el poder en la forma, sino en la fe que tenía esta mujer en Jesús. Entonces, aquí de la misma manera, el conocer, claro, el demonio lo conoce, obviamente, el mundo espiritual lo conoce porque él vive Jesús. Pero una persona puede decir, no, es que yo vivo Jesús y yo voy a utilizar en el nombre de Jesús, te mando a salir a un demonio.
Y el demonio debe decir, ¿tú quién eres? O sea, por el hecho de que tú nombres a Jesús y no vives a Jesús y no lo tienes a Jesús como tú eres tu testigo de Jesús y eso permite que el Espíritu Santo esté en ti, no tienes la autoridad para poder sacarlo. Y es hasta peligroso. Mira lo que les pasó a ellos, eran 7, sin embargo el demonio cogió y les derrotó a todos, los mandó desnudos y estaban heridos. Entonces, eso implica que no, en esas cosas uno tiene que ser muy serio. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, tenemos que tener la mentalidad de Jesús y eso lo hablamos en la escuela de liderazgo. No sé si te queda más claro, Andrés, o si tienes alguna otra pregunta. Sí, me queda clarísimo. Gracias por la aclaración. Y claro, eso se aplica a todo en realidad, ¿no? O sea, el, el vivir a Jesús es lo que realmente nos da autoridad en cualquier aspecto, no solamente en este que se menciona en este párrafo. Amén, amén, Andrés. Y eso es importante, porque nosotros podemos decir, no, el manto de Jesús tenía el poder. Y claro, hay muchas personas que buscan el manto y están buscando el manto, y el manto no digo que no sea importante, pero lo que produjo el milagro era la fe que tenemos en Jesús, declarar Jesús, vivir Jesús, tener la mente transformada en Jesús. Eso es lo que te da la autoridad para cuando tú hablas y declaras en el nombre de Jesús, eso tenga el máximo poder aquí en la tierra. Pastora, amor, por favor. Gracias. Sí, Andy, un poco más para ampliar el tema. Es que nosotros tenemos que procurar ser famosos en el cielo, ser famosos en el mundo espiritual. La gente en su gran mayoría busca tener fama aquí en la tierra, busca que seamos conocidos aquí en la tierra por la gente que nos rodea o incluso a otro tipo de personas. Pero sabes que lo más importante es que el mundo espiritual nos conozca por la autoridad que tenemos, por la identidad que tenemos, por ser testigos de Jesús. Cuando nosotros nos enfrentamos a una prueba, a una adversidad, cuando queremos orar por alguien para la sanidad, cuando queremos orar para que el Señor obre en alguna situación o querer tener la autoridad para sacar fuera demonios, nosotros tenemos que ser conocidos espiritualmente. Y esto recuerden que es una lucha espiritual. Hay dos bandos aquí claros. Está el bando enemigo y está el nuestro. Si a ti no te conoce el bando enemigo, está grave. ¿Por qué está grave? Porque te van a zarandear. No vas a tener autoridad, no vas a tener forma de que tu identidad como hijo de Dios sea impuesta. ¿Cómo te haces conocer en el mundo espiritual? Por supuesto, en ayuno, oración, intimidad con Dios, que tu vida sea auténtica, que tú seas íntegro, que tu vida realmente refleje lo que el Señor Jesús nos dice, la obediencia a su palabra. Eso es lo que te da un protagonismo en el mundo espiritual. Y eso es lo que te da autoridad para poder hacer todo lo que nosotros estamos habilitados a hacer por el Espíritu Santo de Dios. Lo que le pasó a ese joven que quedó en vergüenza y a esos muchachos que los desnudó el demonio, eso es lo mismo que le ocurre a la gente que no tiene intimidad con Dios, que no tiene autoridad con Dios. Los demonios hacen con su vida lo que les da la gana. Los demonios les ponen la vida de cuadritos, de patas para arriba, como decimos vulgarmente. ¿Por qué? Porque no hay autoridad, hay una dependencia del mundo y no una dependencia de Dios. Y eso es lo que claramente hace. El enemigo lo que hace es traer vergüenza. Y eso fue lo que los dejó a ellos avergonzados delante de los demás. El enemigo te avergüenza, el enemigo te destruye, el enemigo te hace sentir lo menos indigno posible. El enemigo te limita el acceso al trono de Dios. El pecado te hace que te distancies de Dios y que rompas esa relación con el Espíritu Santo. Y eso es lo que está llamado a hacer el enemigo. Entonces, creo que ha sido muy bueno que tú hayas tocado este tema, Andy, porque nos permite reforzarlo. Tenemos que ser famosos en el mundo espiritual.
El bando enemigo nos tiene que conocer, claro que nos tiene que conocer, que cuando digan llegó esta persona, todo tiene que retroceder. Tiene autoridad en Cristo Jesús. Si nosotros no mantenemos esa autoridad en Cristo Jesús, esa dignidad de ser hijos de Dios, el mundo espiritual nos ignora y hace lo que quiere con las personas. Amén. Eso era mi intervención. Muchas gracias, pastor. Pastor, solo podría decir algo brevísimo para ahondar, quizás dar un poquito más de fuerza de lo que ustedes dijeron, porque exactamente lo que ustedes han dicho es real y es perfecto. Y eso se da, bueno, ¿puedo hablar? Sí, disculpe. Sí, pastor, por favor. Sí. Es que lo que pasa es que si vemos lo que usted decía y lo que decía la hermana, es real. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que la palabra no solamente nos da el poder por saberla, sino por vivirla. Y eso es lo que pasó con Pablo. Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, él era el reflejo de lo que Jesucristo quiere que seamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y otra cosa, también en Mateo 7:22 podemos ver que quizás los demonios, al decirles no los conozco, lo que está haciendo es desconocerlos, ¿verdad? Desconocerlos y quitándoles toda autoridad. O sea, ustedes no son nadie. Pero lo mismo, quizás no de esa manera tan cruel, bueno, yo creo que sí dura, pero va a pasar cuando, como dice en Mateo 7, 22, 22, 23, que dice que muchos vendrán en ese día, cuando venga Jesús, dice Jesús, muchos vendrán y me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y él les dirá, apartados de mí, malditos, yo no los conozco. Entonces, yo creo que eso ahonda aún mucho más el hecho de que sabemos que muchas iglesias están llenas de gente conocedora, pero no convertida, y que gente que sabe de Jesucristo y sabe de Dios, pero no los conoce. Entonces, el éxito del cristianismo no solamente es conocer la palabra, sino también vivirla, para que lo que ustedes han dicho se dé y se pueda visualizar, no tanto para crédito de nosotros, sino para dar el crédito de lo que Dios hace en la vida transformando a personas. Eso era todo, mi hermano. Muchas gracias, pastor. Yo quisiera pedirle, por favor, a mi hija Dalis que haga la oración de cierre para poder ya terminar con este estudio de conexión, este estudio bíblico. Amén, mi amado pastor. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de calidad que hemos vivido en su presencia, bajo la instrucción de nuestros amados pastores en este estudio bíblico. Dispongamos nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, gracias, mi Dios amado, gracias, amado Jesús. Gracias por esta poderosa palabra, por esta enseñanza que ha edificado nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque por cada persona que está aquí en esta reunión, Señor, para que esta palabra, que es como espada de doble filo, haya atravesado los tuétanos, haya atravesado las coyunturas, haya atravesado el espíritu, el alma, el corazón. Padre mío, y que haya hecho rema, Señor, y que esta palabra, Señor, como me dijiste esta mañana, me recordabas que no se aparte de ti este libro, oh Señor, y que en él medite de día y de noche. Aquí estamos, Señor, cumpliendo, Padre Celestial, meditando tu palabra, meditando tus escrituras, que ellas son la gran verdad, y por la verdad nos seremos libres. Gracias, Padre Celestial. En esta hora declaramos que nuestra noche va a tener un sueño tranquilo, de paz. Señor, que ángeles de alto rango acampen a nuestro alrededor. Que seas tú, Señor, en medio de nuestros sueños, que tengamos sueños útiles para el reino, útiles para ti, Señor. Porque en nuestra mente y en nuestro corazón no hay cabida para sueños que no vengan de ti, Padre Celestial. Amado Jesús, tú eres el centro de este ministerio, el centro de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque
hoy ha revelado códigos y misterios celestiales que van a ser guía para nuestra vida espiritual. Yo he orado en el nombre de nuestro amado Jesús, de quien soy, a quien sirvo. Amén y amén. Amén, amén. Amén, hijita, amén. Bendiciones. Bendiciones a todos.